Ok, buenas noches, estimados. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? ¿Me confirman si se me escucha? Sí, profe. Ok, muy amable, gracias. Listo, esperemos un momento hasta que sigan ingresando sus compañeros. Ok, mientras siguen ingresando, solamente informarles, ¿no? Ustedes saben que ya estamos en la semana de exámenes. Tenemos solamente días lunes y martes, entonces está planificado, ya debieron haberle visto en el aula virtual, el examen para el día de mañana. Mañana va a haber la evaluación nada más y está programado de 8 a 9 de la noche, una hora completa, ¿sí? Yo sé que dicen que es la hora normal de 50 minutos, pero para que tengan, yo sé que no es la única evaluación que de pronto vayan a tener, entonces he dejado un poco de tiempo al inicio y un poco de tiempo al final para que no estén en apuros, ¿no? Entre que termino una hora y tengo que conectarme enseguida a la otra hora. Entonces de 8 a 9 creo que les doy tiempo suficiente para que se conecten y de la misma manera cuando acaben y si tienen algo luego de mi hora también puedan conectarse sin ningún problema. ¿Ya? Eh, la evaluación es sobre todo lo que hemos visto, ¿no? En las clases. Como alguna vez les dije, no suelo tomar nada que no se haya visto en clase. Así es que si por si algún motivo no pudieron estar en alguna clase, revisen las clases y estén al día en eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La prueba, la evaluación de mañana va incluido lo que vamos a ver el día de hoy en clase, ¿no? Entonces les anticipo porque va a haber una pregunta, me parece, con lo que vamos a ver el día de hoy. Sí, la última parte respecto a los transistores. Bueno, de hecho ya habíamos hablado de eso en las clases anteriores, pero hoy vamos a reforzar un poquito más. Sí, la pregunta que está a la que hago mención de la evaluación, si bien es cierto, la vamos a ver un poquito más extendido el día de hoy, pero es algo que ya vimos. O sea, ustedes ya están en el, en la competencia de eh, saber responder la pregunta, ¿no? Con todo lo que hemos visto de los transistores hasta el momento. Listo, parece que ya no están ingresando más, entonces vamos a empezar la clase. Habíamos visto nosotros ya la parte del transistor como amplificador, eso fue lo último que vimos, como amplificador y como interruptor, ¿no es cierto? En corte y saturación, cómo trabajaba. De pronto aquí, de manera rápida, hablar de los tipos diferentes de transistores, ¿no? Hay el fototransistor, de manera breve, como dije, podemos indicarles el fototransistor ya no requiere de colocarle corriente en la base, sino que es la luz la que incide sobre la base y le hace que se active. Inicialmente las fotocélulas, las que se utiliza para el prendido y apagado automático de las luces de los postes, sí venían con estos fototransistores. La respuesta era mucho mejor, mucho más rápido. Pero de pronto el costo es un poquito mayor, ¿no? El costo de este fototransistor. Eh, Hoy por hoy las fotocélulas que utilizan para el prendido y apagado de las luces de la ciudad ya no ocupan un fototransistor, sino una fotoresistencia, ¿ya? El elemento es mucho más barato y también se puede obtener un resultado aceptable para la aplicación que se le quiere dar. Pero si queremos una aplicación mucho más segura, más confiable,
utilizaremos el fototransistor. Vuelvo y repito, aquí ya no tenemos las tres patas, ¿no? Porque la base ya no va unida a ninguna parte eléctrica. La base es la entrada de la radiación de la luz para que se active el transistor. Entonces este transistor se activa por luz. La luz ingresa a la base y la base permite que el transistor se sature, corte. En este caso las aplicaciones más comunes serían la de corte y saturación, no de amplificación, porque no estaríamos queriendo amplificar ninguna señal luminosa, ¿no? Entonces no tiene sentido. La aplicación para este tipo de transistor es el de corte y saturación, el de un transistor, el de como un interruptor, ¿no? Abierto o cerrado. Las diferentes formas comerciales en las que los podemos ver se pueden ver aquí en la imagen, ¿no? Tenemos, este es el encapsulado más común, este de aquí. En la parte superior es un cristal a manera de lente por donde ingresa la luz y se activa. Y ya no tiene tres patas, como decíamos, y tiene solamente dos, que es colector y emisor. El símbolo del fototransistor es el que tenemos nosotros por el lado de acá. ¿Ya? Y están las otras presentaciones. Estas de aquí, por ejemplo, las hemos de haber visto de pronto en los mouse, ¿no? En los ratones. Ahí tenemos este tipo de elementos en los que van sensando el giro de la ruedita, ¿sí? Ahí tenemos un emisor, un receptor. Ahí tenemos varios de estos elementos. Listo. ¿Qué más tenemos como presentación de los... Profesor, una consulta. Dígame. ¿Ese fototransistor es para cualquier tipo de luz o solo para la luz infrarroja? Para cualquier tipo de luz. De hecho, como le decía, estaban siendo utilizados para las fotocélulas de los postes, ¿no? De las luces de los postes. Entonces ahí lo que tenía que sensar era la luz del día. También se utiliza para las señales LED, ¿sí? O señales láser también, ¿no? Pueden ser. No sé si ustedes han visto hay unos sistemas de seguridad, o los típicos, ¿no? Esos timbres que hay en los locales comerciales, que cuando uno ingresa ya suena, ¿no? Entonces tienen una luz por un lado y por el otro lado está un fototransistor receptando esa luz, ¿ya? Y esa luz tiene que ser puntual, ¿sí? Para que no esté alterada por la luz del local ni nada de eso. Entonces tiene que ser algo puntual. Para esos casos se utiliza estas fototransistores. Otra aplicación de los transistores de este tipo son los optoacopladores. ¿Ya? ¿Para qué me sirve un optoacoplador? Esto se utiliza, hay de dos tipos, ¿no? Aquí el fotodiodo, ¿sí? Entonces tenemos un diodo que se activa por luz y el fototransistor. Tenemos de los dos tipos, ¿ya? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Si ustedes pueden ver, yo acá puedo tener un circuito y por acá yo puedo tener otro circuito diferente. Acá tengo otra fuente. Ya. De tal manera de, si a mí me pasa algo acá, si aquí yo tengo, yo que sé, un sobrevoltaje o una sobrecorriente, ya, se me puede averiar este lado del circuito, pero no el lado de acá, sí, porque están aislados. Ustedes ven aquí, la única unión es a través de la luz, ya, pero la luz, por más intensa que sea o lo que pase en este lado del circuito, nunca va a llegar a afectarle físicamente al circuito. Entonces se utiliza como protectores, ¿no? Como protecciones. Eso se ve bastante, por ejemplo, en PLCs o controladores, donde tenemos elementos de campo, ¿sí? Tenemos sensores o transmisores de campo, ¿ya? En el campo pueden estar susceptibles a que el cable eléctrico, a que el cable de control se una con el cable eléctrico,
¿sí? Y vaya una corriente o un voltaje elevado, ¿ya? Entonces, esos elementos, PLCs o controladores, lo que tienen a las entradas de sus terminales son estos optoacopladores que se conocen, sea fotodiodo o fototransistor, son optoacopladores, ¿ya? De tal manera que si sucede algo con el cableado de campo, ¿sí? No le afecte o no le dañe al PLC o al controlador. En tal caso se dañará el optoacoplador, que pueden ustedes cambiarlo, pero el controlador como tal y su sistema va a seguir funcionando. Ya, esa es una de las aplicaciones eh, más constantes de este tipo de elementos, optoacopladores. Asimismo, como pueden ver, estos son los encapsulados en los que pueden ustedes verlo comercialmente. ¿Qué más tenemos? Los transistores, aquí ya tenemos los transistores normales, ¿no? Como nosotros los compramos. Este es el más común. Esta presentación, el TO92, esta presentación, este encapsulado es el más común de transistores, los que ocupamos y los que montamos en un protoboard, en una tarjeta PCB. También tenemos estos, los de montaje superficial, ¿ya? Tenemos los de tipo sombrerito, ¿no? Los metálicos. Estos son ya un poco, de pronto, un poco más de corriente o de potencia que maneja. Sí, cuando vean ustedes encapsulado metálico, significa que manejan más potencia que los encapsulados de plástico. Vienen más protegidos incluso. Ahora, no solamente existe la presentación por individual, también existe la presentación a manera de integrado, como se lo puede ver acá. ¿Ya? Entonces tenemos esta presentación de integrado. No es un circuito integrado, son transistores. Aquí internamente hay 4, como pueden ver, hay 4 transistores. ¿Ya? Esta es la presentación con pines pasantes para soldarse por la parte de atrás. Esta es la presentación de montaje superficial, de soldadura superficial, pero es lo mismo, son 4 transistores metidos en un solo encapsulado. También tenemos de los metálicos, ¿no? Los metálicos, como en este caso podemos ver, son 2 transistores y aquí tenemos 7 patas, ¿no? 7 patas. No, son solamente 6, aquí no está el 4. Por alguna razón no le consideran al 4. Claro, son 3 del uno y 3 del otro. ¿Qué más? Transistores de potencia y radiofrecuencia. ¿Ya cómo distinguirlos, no? Los transistores de potencia ya vienen con este tipo de encapsulados, si ustedes pueden ver aquí. Ya tienen esta parte en la que se puede unir a un elemento refrigerante, ¿no? Porque cuando manejamos potencia, ¿sí? Los elementos se calientan y necesitan enfriarse. Entonces aquí tenemos el enfriador, disipador. ¿no? El disipador de calor, exactamente. Aquí van unidos con un tornillo. Y para que haga una mejor transferencia del calor, aquí se le suele colocar una pasta, ¿no? Una pasta entre la superficie del transistor y el disipador. Entonces esta pasta lo que hace es un contacto térmico para que todo el calor no, mejor dicho, para que el calor se dirija hacia el disipador. Aquí viene una aclaración, ¿no? El que absorbe el calor es el disipador. Por lo general nosotros vemos equipos de estos de aquí con un ventilador, ¿no? Y creemos que el ventilador está incidiendo sobre el elemento. El ventilador incide sobre el elemento para enfriarle. No es así. El que absorbe el calor es el disipador. Y el ventilador, en vez de darle el frío, el ventilador está en el otro sentido. El ventilador saca el aire caliente, saca el calor. ¿Ya? El que disipa, el que enfría el elemento es el disipador. Y el ventilador lo que hace es extrae el calor del disipador hacia el exterior. Por si acaso no se les dañe algún ventilador y ustedes van a cambiarle y ven el viento que la dirección hacia dónde va y van a apuntarle hacia adentro. No, más bien es hacia afuera. Lo que se intenta es sacar el calor, no botarle aire para que se enfríe, porque el ventilador no le enfría el elemento, ¿sí?
El ventilador no enfría el elemento. El que enfría el elemento es el disipador. Entonces en estos elementos de potencia tenemos estos diferentes encapsulados. Este es el más común, este y el de acá, el típico sombrerito metálico, ¿no? Esto podemos ver en los televisores antiguos. Bueno, ahí se lo podía ver con más frecuencia. Ahora ya no se le ve mucho a este tipo de transistores. Ya, aquí ustedes pueden decir solamente hay dos patas. Sí, hay dos patas, base y emisor. El colector es toda la carcasa metálica. Toda esta carcasa metálica es el colector. Ya, lo mismo que acá. Hay las tres patas, pero adicional sabemos que esta parte metálica de aquí también es colector. O sea, puede utilizar a través del pin o del contacto metálico de acá. ¿Qué más? Ah, ya, estos son los de potencia. Los de radiofrecuencia tienen esta forma especial, ¿no? Parecen mariposas estos de aquí. La característica es porque el switcheo es bastante rápido, ¿no? En telecomunicaciones, en radiofrecuencias, las frecuencias son altas, son elevadas, entonces tienen sus características especiales, ¿ya? Por eso la forma. Ustedes cuando vean, esto es muy raro de ver, ¿no? Casi muy poco se ven equipos de comunicaciones, sobre todo radiofrecuencias, no comunicaciones, ¿no? Radiofrecuencia, esa es la palabra correcta. Entonces cuando destapemos alguno de esos equipos, si tienen la oportunidad, ustedes verán transistores de este tipo, ¿no? De esta forma. Son los más raros que pueden encontrar, pero es por su aplicación, por su operación. Ya, estas son las presentaciones de los transistores que hemos estado viendo hasta el momento, de los BJTs, ¿no? De los transistores de unión bipolar. Vamos a la parte que nos concierne, ¿no? A la parte de la asignatura, que es el mantenimiento. Y para el mantenimiento lo que nosotros debemos saber, ¿sí? Es ver de qué manera solucionamos los fallos en circuitos donde estén involucrados transistores. ¿Ya? Para hacer este análisis vamos a revisar este ejemplo, ¿sí? Vamos a ver los valores, vamos a ver los datos, vamos a hacer cálculos y vamos a ver los valores que debe marcar cuando el circuito está bien, cuando el transistor y los elementos que están alrededor están buenos. Entonces vamos en esta primera etapa a ver las condiciones de buen funcionamiento de este circuito. Esta polarización que ustedes ven aquí es la típica polarización de un transistor, ¿sí? Es la polarización básica de un transistor, entonces así vamos a encontrar en casi todos los circuitos. Pero vamos a hacer un análisis ya para corroborar los datos que debe tener. Ok, dice, pueden ocurrir varias fallas en un circuito sencillo de polarización de un transistor. Las posibles fallas son resistores de polarización abierto. Resistores son estos de aquí, ¿no? Estos pueden fallar. ¿Ya? ¿Qué más? Conexiones abiertas o resistivas. Las conexiones, estas uniones, ¿no? Estas pistas de aquí, las uniones en el circuito también pueden presentar fallo. Todo puede ocurrir en un circuito eléctrico, las pistas, ¿ya? ¿Qué más? Conexiones abiertas o resistivas, conexiones en cortocircuito o aberturas o cortocircuitos en el interior del transistor. Ya, esto sí es propio del transistor, ¿no? En el transistor puede haber o circuitos abiertos o cortocircuitos, puede haber de los dos tipos. ¿Ya? Puede haber un circuito abierto o puede haber un cortocircuito. Cualquiera de los dos fallos se puede presentar en un transistor. ¿Ya? Entonces vamos, dice la figura 438, la que estamos viendo del circuito, es un circuito de polarización básico de un transistor con todos los voltajes referidos a tierra. Sí, todo está referido a tierra, todo está bien realizado. Los dos voltajes de polarización son
Vamos centrándonos ya en la materia. Hay dos voltajes de polarización. El de la base, que es de 3 voltios, y el de colector, que es de 9 voltios. ¿Ya? Dice, se muestran las mediciones de voltaje correctas en la base y el colector. Entonces, esto de aquí que nosotros estamos viendo en estos voltímetros es correcto. Correcto y correcto. Vamos viendo. Aquí en esta posición el voltímetro, perdón, está midiendo el voltaje que cae entre la base y el emisor. Acuérdense que el otro lado del voltímetro está tierra y el emisor está tierra. Entonces aquí como que se cierra el circuito, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que estamos midiendo? Estamos midiendo el voltaje entre la base y el emisor. ¿Ya? Como tenemos un voltaje y el circuito está perfectamente bien, sin ningún problema, está correcto decir que vamos a medir 0,7 voltios. ¿Por qué? Porque el transistor entre base y emisor se comportaba como un diodo, ¿no es cierto? Y como está polarizado de manera directa, ¿sí?, va a marcarnos 0,7 voltios. Irá prestando atención porque por aquí está la pregunta del examen, ¿ya? Entonces, como podemos ver, si yo coloco el voltímetro entre base y emisor, voy a medir 0,7 porque estamos en condiciones buenas, en condiciones normales. Ahora, coloco el voltímetro en colector y me mide 4,4 voltios. ¿Ya? ¿Dónde cae 4,4? Eso va a caer entre el colector y acá también tenemos este circuito que se cierra. Sería entre colector y emisor. ¿Ya? Entre colector y emisor tenemos 4,4 voltios. Vamos a corroborar si todo esto está bien. ¿Ya? ¿Qué datos tenemos? Tenemos los voltajes, ¿no? Tenemos los voltajes de polarización, los de la base, los de colector. ¿Qué más nos dice el ejercicio? Tenemos un beta de 200. Ya sabemos que era el beta, ¿no es cierto? Era la ganancia de corriente. ¿Ya? ¿Qué más? Nada más. Con eso, con esto de aquí, con estos datos, los voltajes de polarización y la ganancia, vamos a ver si el circuito está funcionando bien, si estos valores están correctos. ¿Ya? ¿Quién me dice cómo calculo la corriente de la base? ¿Quién me dice cómo calculo la corriente que circula por aquí? Eso quiero calcular. Ese sería igual al voltaje de entrada, que sería 3 voltios menos los 0,7 dividido para la resistencia RB. Perfecto. ¿Sí? Está facilito, ¿no es cierto? Aquí tengo el voltaje, ¿ya? Aquí yo sé que cae 0,7 voltios, entonces tengo que considerarle, ¿no es cierto? Tengo que restar 3 menos estos 0,7 y ya se me cerró el circuito, no tengo nada más, ¿ya? Entonces tengo el voltaje que sería 3 menos 0,7 y si divido para la resistencia, ya tengo el valor de la corriente. Aplicando solamente la ley de Ohm, ¿se acuerdan? Voltaje es I por R, ¿no es cierto? Ya, voltaje lo tengo, que en este caso son 3 menos el 0,7 porque está dentro del circuito. ¿Ya? Y el valor de la resistencia, que sí lo tengo, que es 56 kiloohmios. ¿Ya? Entonces yo puedo despejar la corriente y obtener el valor. Eso es lo que se está haciendo en esta línea de aquí. Y se está obteniendo este valor de 41,1 microamperios. ¿Ya? ¿Se acuerdan que nosotros, para qué queremos este valor de la corriente de la base? Porque conociendo el valor de la corriente de la base
Y como yo tengo la ganancia de corriente, yo puedo saber cuál es la corriente que circula por esta resistencia del colector. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente a la corriente de la base le multiplico por esta ganancia y yo ya sé la corriente que está circulando por esta resistencia de acá. Entonces, para saber esta corriente, la corriente de colector, nada más multiplico beta por la corriente de la base. Y eso es lo que tenemos aquí, en esta línea de aquí. ¿Cuál es esa corriente? 8.2 miliamperios. ¿Ya? Si ya conozco la corriente y conozco el valor de la resistencia, si multiplico esos dos valores, yo ya sé cuál es el voltaje que cae en la resistencia. ¿Sí? Y por simple diferencia, ¿no? Voy a restar los 9 voltios del voltaje que cae en la resistencia y va a ser el voltaje que va a caer en el transistor. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo aquí en esta línea. Entonces, a los 9 voltios yo le voy a restar la corriente de colector por la resistencia de colector, valores que yo ya sé, es 8.2 miliamperios por 560 ohmios y me da 4.4 voltios. Entonces he corroborado con los datos del elemento, ¿sí? En este caso el único dato que me sirvió es el de la ganancia. Lo otro ya sabemos, ¿no? Que son las fuentes, los 3 voltios y los 9 voltios. Las resistencias son valores que ya los conocemos a través del código de colores. Entonces son valores que yo ya sé y puedo calcular. Entonces lo que yo estoy midiendo con los voltímetros efectivamente es 0,7 voltaje base emisor y 4,4 voltaje colector emisor. ¿Ya? Entonces estos serían los valores de un circuito que está bien, de un circuito que no tiene fallos. No tiene fallos ni en el transistor, ni en las resistencias, ni en las pistas o cables que se utilizan para unir el circuito. No tengo ningún fallo en ninguna parte. ¿Ya? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No está complicado el cálculo, ¿no? Es bastante sencillo, solamente aplicamos la ley de Ohm. No hemos requerido de ninguna otra cosa adicional, excepto la de acá, ¿no? Pero esto ya lo sabíamos, que en un transistor la corriente del colector es igual a la corriente de la base multiplicada por la ganancia, y la ganancia es un dato del elemento. Esto lo encontramos en el datasheet, ¿ya? Es un valor que ya lo conocemos en la hoja de datos del elemento. Entonces, aplicando solamente estas dos ecuaciones, podemos corroborar los valores de voltaje que hemos medido con los voltímetros. ¿Ya? Ahora sí, una vez que sabemos de manera, ¿qué sería? Matemática, los valores, y también hemos visto con el multímetro los valores que debemos tener en estos puntos, vamos a ver qué posibles fallos podemos nosotros encontrarnos, ¿sí? En un circuito como este. A ver, hagámoslo un poquito más pequeño. No, va a ser muy pequeño. Bueno, hagamos solamente la parte de arriba y luego subimos un poquito más. Si hago más pequeño no se va a alcanzar a ver bien, ¿ya? Entonces vamos viendo los posibles fallos que podemos encontrar, ¿ya? Miren acá, partimos de los puntos iguales, ¿no es cierto? Aquí tenemos el voltaje de la base es de 3 voltios, el voltaje de colector es de 9 voltios, ¿ya? Pero aquí tenemos un fallo. ¿Cuál es el fallo? Dice que esta resistencia está abierta. O sea, esta resistencia de la base está dañada. ¿Ya? Está rota, está cortada, como usted quiera verlo.
¿Qué efecto va a tener en el circuito si esta resistencia está abierta? Vamos viendo. Si esta resistencia está abierta, ¿les llegará corriente a la base? No va a llegar. No va a llegar, ¿no es cierto? Entonces en este punto yo no voy a tener corriente. Si no tengo corriente en la base, entonces mi transistor nunca se va a accionar, nunca se va a disparar, ¿ya? Lo que significa que el comportamiento de este transistor es como si aquí tuviera un contacto normalmente abierto entre colector y emisor, ¿ya? Lo que significa que si yo tengo un contacto abierto, ¿qué voltaje va a caer en este contacto abierto? El voltaje de la fuente, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos visto y analizado en varias clases, ¿ya? Entonces miren, basta con que yo identifique un fallo. O vamos por el otro lado. Si yo mido voltaje, como era en el caso anterior, ¿no? Si yo mido voltaje aquí y no mido nada, y si coloco el voltímetro acá entre colector y emisor y mido 9 voltios, significa que, ¿dónde está el fallo? En el lado de la base. No es el transistor, pero está el daño en el lado de la base. En este caso sería la resistencia. Vamos viendo lo que dice aquí. A, falla en el resistor de base abierto. Esa va a ser nuestra falla, ¿ya? Síntomas. Lecturas desde microvoltios hasta unos cuantos milivoltios en la base debido al punto flotante. ¿Sí? Punto flotante, o sea, es una medida de voltaje sin referencia, pero no significa que haya voltaje, sino que simplemente no está referenciado. Es como que no tuviéramos nada, ¿ya? 9 voltios en el colector porque el transistor está en corte, ¿sí? Está como contacto abierto, está en corte, ¿ya? Ese es el síntoma. Ese es el síntoma debido a que esta resistencia falló. No sé si tienen hasta ahí alguna pregunta o alguna inquietud. Yo tengo una pregunta, profesor. Si digamos en ese circuito que está ahí no dijera la palabra abierto, ¿cómo supiéramos que está fallando? Ya, Si no, ¿qué posibilidad tiene de fallo de un resistor? Eso ya habíamos visto cuando revisamos los resistores. ¿Qué opción de fallo tiene una resistencia? Un resistor. ¿Será que alguna vez un resistor me va a hacer cortocircuito? No, No, no es cierto. Un resistor nunca nos va a hacer cortocircuito. De pronto nos va a dar un valor que no es, o en el caso extremo nos dará un circuito abierto, porque no hay más opción. No hay opción a que nos dé cortocircuito. ¿Ya? Entonces por eso es que yo puedo deducir esto. Oh, de hecho, aquí estamos partiendo de la falla, ¿no? Pero si yo no sé que hay la falla, pero si yo sé que aquí hay 9 voltios, yo sé que esta resistencia está bien. ¿Por qué? Si esta resistencia de acá fuera la dañada, yo acá no tuviera 9 voltios. ¿Qué voltaje tendría yo acá? Si esta resistencia también está dañada, la de colector también está rota, ¿qué voltaje tendría entre colector y emisor? Tendría 0. Cero, ¿no es cierto? Porque no me está llegando nada. Entonces, miren, así es como usted va a ir identificando qué es lo que está mal. Si yo mido en este punto y tengo 9 voltios, yo de cajón ya sé que esta resistencia está bien. Porque si estuviera mal, que sería el caso de que estuviera rota, no tuviera voltaje. Pero como tengo 9 voltios, yo sé que está bien. Y también sé que está bien el transistor. ¿Por qué? Porque si no tengo voltaje en la base, lo más lógico es que mi colector emisor se comporte como un interruptor abierto. Entonces también corroboro de que el transistor está bien. Entonces la resistencia está bien, el transistor está bien. ¿Qué era lo que tenía dañado? La resistencia de la base. ¿Ya? Vamos viendo con las demás opciones de fallo. Con eso van complementando mucho más
este análisis. ¿Ya? Vamos a la siguiente gráfica. ¿Cuál es el fallo? Vamos graficando con amarillo el fallo. El fallo dice la resistencia de colector abierto. Ahora esta de acá va a estar abierta. ¿Ya? El fallo va a estar acá. Listo. Esa es la condición. Ese es el elemento que está dañado. Empezamos igual, ¿no? El voltaje de polarización de la base es 3 voltios. El voltaje de polarización del colector es 9 voltios. Estamos bien. Aquí nosotros tenemos la resistencia de la base, que en este caso está bien. Aquí medimos con el voltímetro y nos da, dice, una lectura entre 0,6 y 0,8, que está bien porque debería darnos 0,7 según el datasheet, ¿no? Debería darnos 0,7, entonces está bien. Este circuito de acá estaría bien. ¿Qué está bien? La resistencia de la base y el transistor en su lado base emisor. Hasta ahí he comprobado que está bien. Me voy por el otro lado. Coloco el voltímetro acá. Y miren lo que decíamos hace un rato, ¿no? No mido nada. Microvoltios es nada. ¿Ya? O póngale 0 en otras palabras. ¿Ya? Cojo el voltímetro, pongo acá y mido 0. Pero acá arriba tengo voltaje. Entonces yo ya puedo decir con seguridad que lo que está dañada es la resistencia de colector. ¿Ya? Ese es el otro caso. Daño en la resistencia. ¿Ya? Vamos a ver el siguiente caso. El fallo. Base internamente abierta. La base del transistor está abierto. ¿A qué nos referimos con internamente? Me voy a regresar un segundo. Miren, así es realmente la estructura de un transistor. ¿Ya? Nosotros lo que normalmente vemos son las patas, ¿no? Que hasta cierto punto, dependiendo de la corriente, van a ser un poco más finas o un poco más gruesas. Pero esta parte de aquí es la parte externa. ¿Ya? Realmente el transistor no es más que una minúscula sección interna de todo este encapsulado. Esto de aquí es el transistor. Este pedacito de aquí adentro. Y este de aquí está unido a estas patas con unos hilos bien finitos. Sí, son unos hilos bien finititos. ¿Ya? Aquí no hay el colector porque el colector está cogiendo toda la parte de abajo, ¿no? Toda la placa, si ustedes ven, está cogiendo colector. Entonces lo que hay es un alambrecito fino hacia esta que debe ser o emisor o base. No queda más. Ya, pero la de la mitad es colector. ¿Por qué? Porque ya estoy viendo que está cogido todo el chasis y está cogido a esta parte de acá afuera. ¿Ya? Entonces, en el ejemplo nos dice que internamente, ¿sí? Hay un circuito abierto en la base. Quiere decir que este alambrecito, por un exceso de temperatura, algún X motivo, este alambrecito de aquí se rompió, se abrió. ¿Ya? A eso nos referimos con que está abierto internamente. Ahora sí, volvámonos acá. Ya, entonces dice que está abierto esta conexión de la base. Ya, ese es el fallo. Está abierto aquí. Vamos a ponerle en amarillo ahí. Vamos viendo con nuestro voltímetro qué es lo que nosotros podemos identificar. Yo mido acá el voltaje de polarización y tengo 3 voltios. El de la base, el del colector tengo 9 voltios. Hasta ahí es lo primero. Ojo, lo primero que tiene que ir usted a comprobar son las polarizaciones. Siempre cuando usted vaya a determinar a identificar un fallo, siempre empiece por las fuentes. Porque sin fuente no tengo nada. ¿De qué me sirve estar buscando elementos si no me van a dar ningún valor porque no tengo la fuente? O sea, lo primero de cajón es ir a ver las fuentes. ¿Ya?
Entonces, en este caso, las fuentes están bien. Siguiente paso, ¿ya? Yo voy a ver acá y miren, coloco el voltímetro en la base y ¿qué es lo que me está marcando? Me está marcando 3 voltios. Ya, solamente con este voltaje aquí yo ya puedo deducir que no hay paso, no hay continuidad del circuito entre la base y el emisor. ¿Ya? Entre base y emisor es como que tuviera un contacto abierto. ¿Ya? En un contacto abierto es el único caso en el que yo mido el mismo voltaje de la fuente. Eso ya sabemos, ¿no es cierto? Cuando tengo un contacto abierto, ¿qué mido entre ese contacto? El mismo voltaje de la fuente. ¿Ya? Entonces yo ya sé que está abierto entre base y emisor. Entre base y emisor. ¿Ya? Vamos viendo acá. Vamos al circuito de colector. Yo coloco mi voltímetro en colector y dice que aquí yo mido 9 voltios. Si mido 9 voltios acá, que es el mismo voltaje de la fuente, significa que entre colector y emisor también es como si tuviera un contacto abierto. ¿Ya? En este caso, yo estaría midiendo abierto entre colector y emisor y entre base emisor. No podría yo con seguridad decir cuál de los dos está abierto, porque también puede estar abierto el de, bueno, el de colector. ¿Por qué no está abierto el de colector? ¿Quién me dice? Internamente, ¿por qué no puede estar abierto el de colector? ¿O sí puede estar abierto el de colector? Internamente sí puede abrirse, ¿no? Sí puedo tener abierto. Entonces, en este caso, yo lo que voy a determinar es que sea que esté abierto el de base o el de colector, pero es el transistor el que está dañado y tiene que ser reemplazado. ¿Ya? ¿De qué me sirve identificar? No, es que necesito saber si es el de base o el de colector. A la final, sea el uno o sea el otro, va a tener que reemplazar todo el transistor. Sí, no creo que vaya a repararle internamente al transistor. Es imposible. ¿Ya? Entonces, basta con que yo identifique, ¿ya?, que se comportan como circuitos abiertos para indicar que el transistor tiene un daño. En este caso ya sabemos que es la base porque el ejercicio nos está diciendo, ¿ya? Pero en la práctica no me va a interesar saber cuál es el uno, cuál es el otro. Al final el transistor está dañado y tiene que ser cambiado. Así de sencillo. Vamos con el siguiente caso, que es justamente el de colector abierto. Acá el ejercicio nos dice que la falla es el colector internamente abierto. Entonces vamos a colocarle aquí un punto amarillo. Esto es lo que está dañado. Ya, está abierto esa parte. Ya. Vamos viendo qué tengo yo con un multímetro. ¿Qué puedo hacer yo con un voltímetro? Coloco el voltímetro aquí. Bueno, primero que nada, ¿no? Voltaje de la base, polarización 3 voltios. Voltaje de colector, polarización 9 voltios. Estamos bien. Coloco el voltímetro en la base, ¿ya? Entre base y emisor, dice que se mide un voltaje entre 0,6 y 0,8, que es un valor correcto, lo que significa que el circuito de la base está funcionando bien. Entonces el transistor entre base y emisor, ¿sí?, está actuando como debe actuar. Vamos acá, coloco el voltímetro en colector y resulta que en el colector el voltímetro me marca 9 voltios.
Si me marca lo mismo que la fuente, significa que entre colector y emisor es como si tuviera un contacto abierto. ¿Ya? La resistencia no está dañada, porque si estuviera dañada no me diría 9 voltios, me diría 0. Entonces yo ya sé que esta resistencia está bien. ¿Qué es lo que está dañado? El transistor internamente entre colector y emisor. En este caso no es entre colector y emisor, porque emisor está bien. Es entre colector y base. Aquí yo ya puedo identificar un poquito mejor dónde está el fallo, porque tengo una parte del circuito habilitada. ¿Ya? Aquí ya puedo determinar qué exactamente es, si es en la base o es en el colector. En este caso es colector. En el de acá, en el anterior, no podíamos identificarle con certeza qué parte era la que estaba dañada. Pero, como dije, ¿no? Igual, no importa si ya sabemos en qué parte está dañada. A la final hay que reemplazar ese transistor. ¿Ya? Vamos viendo el siguiente caso. Acá la falla dice que el emisor internamente está abierto. ¿Ya? El primero era la base, el segundo era el colector, ahora va a ser el emisor abierto. Entonces aquí está la falla, en el emisor está abierto. Vamos haciendo nuestras comprobaciones. Con el voltímetro mido el voltaje en la base, es 3 voltios, voltaje en el colector es 9 voltios. ¿Ya? Coloco el voltímetro en la base, ¿ya? Entre base y emisor, el emisor es tierra, y me da 3 voltios, o sea, me mide lo mismo que la fuente. Ya sabemos eso, ¿no es cierto? Entonces, entre base y emisor es como que estuviera un contacto abierto. ¿Ya? Aquí ya sabemos que hay un fallo en el transistor. Vamos viendo, analizando el otro punto. Acá yo mido, en colector, mido 9 voltios. ¿Ya? Es el mismo voltaje de la fuente, lo que significa que entre colector y emisor es como si tuviera un contacto abierto, un circuito abierto. Entonces, moraleja, este de aquí se comporta igual que el de acá, ¿no? En los dos lados nos da fallo, nos da circuito abierto. No tendría caso tratar de ir a indagar más, porque ya sabemos que el transistor está dañado y tiene que ser reemplazado. ¿Ya? Este caso de aquí, el E es igualito al del C. ¿Sí? Ok, vamos a ver el último caso. En este nos dice que la conexión a tierra es la que está abierta. Miren, aquí es la pista, el alambre, el circuito, como ustedes quieran ver. ¿Ya? También puede dar fallo. De hecho, las pistas da bastante fallo, ¿no? Las pistas de una tarjeta electrónica. No sé si ustedes han visto, muchas veces se sulfata, muchas veces se come el cobre, la pista, al menos aquí en Esmeraldas, que el ambiente es bien corrosivo. Y si una tarjeta está expuesta y no tiene el recubrimiento, el barniz ese que saben ponerle para que le proteja, si no tiene todo eso, el camino, la pista se va comiendo, ¿sí? Y pierde su conducción. Entonces ahí sí podemos tener este caso, ¿no? Que la pista se abrió, la pista que conecta el emisor a tierra. Vamos viendo cómo afecta esto en nuestro circuito. Voltaje de polarización de la base 3 voltios, correcto. El del colector 9 voltios, estamos correctos. Coloco el voltímetro en la base, ¿sí? Respecto a tierra, el voltímetro, y me mide el mismo voltaje de la fuente. Conclusión, es como si tuviera un contacto abierto entre base y emisor.
¿Ya? Ahora, coloco el voltímetro en colector y me mide 9 voltios. ¿Ya? Me mide 9 voltios entre colector y emisor y tierra. También sería el caso de un contacto normalmente abierto. Aquí ustedes me dirán, pero si nosotros nos quedamos aquí en que está abierto, ¿cómo sabemos que es el transistor o es el circuito? Bueno, aquí hace otra medición, ¿no? Hace una medición en el emisor y en el emisor le está marcando un voltaje 2,5 o más. Es un voltaje, también puede ser un voltaje flotante, ¿no? Porque no tiene referencia, pero me está dando una señal. Ya. Entonces me da un indicio de que no es problema del transistor, de que es problema de la pista. ¿Ya? Al no haber el circuito, al no cerrarse completamente el circuito, no es una buena referencia tampoco, ¿no? También puede ser que el transistor esté malo. Al final de todo esto, ¿qué es lo que debería hacer yo en este caso? Bueno, si no veo que la pista esté mala o no tengo acceso a ver la pista, lo que yo haría es sacar el transistor del circuito y hacerle la comprobación aparte, ¿no es cierto? Para saber si es el transistor o es la pista en alguna parte. Acuérdense que las tarjetas, las PCBs, no es que se le vea facilito las pistas, no se le ve de dónde sale, pero es toda una telaraña ahí, montón de líneas que no es tan fácil seguirle. Entonces más rápido va a salir que usted desmonte el transistor y lo compruebe por fuera y usted esté seguro de que es el transistor o es la pista. ¿Ya? Y va con mayor seguridad. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud hasta aquí, en todos los fallos posibles que puede darse en un circuito donde intervenga un transistor. Aquí podemos ver de manera resumida todo lo que puede afectar, ¿no? Las resistencias. ¿Cuál es la única opción de fallo de la resistencia? Que se abra. Nunca va a haber una resistencia en cortocircuito. Que abra o que dé un valor que no es, eso sí. Pero muy difícilmente, creo que imposible, que nos dé un cortocircuito una resistencia. Un transistor sí. Un transistor nos puede dar o corto o un circuito abierto. El transistor sí nos puede dar esas opciones. ¿Ya? ¿Qué más? Las pistas, ¿no? Las pistas también pueden presentar fallos, ¿sí? Y puede dar circuito abierto. Tampoco es que me vaya a dar un cortocircuito, porque de hecho la pista es un cortocircuito, ¿no? Es un cable, es una unión. Entonces no hay más opciones. ¿Ya? Circuitos abiertos. Si tuviéramos en este circuito un capacitor, la única opción del capacitor también es que explote, ¿no? Que se abra. No puede darme un cortocircuito, excepto al inicio cuando se empieza a cargar el capacitor, pero esa es operación propia del capacitor. Eso ya lo habíamos analizado, ¿no? El momento en que empieza a cargarse de voltaje el capacitor, el primer instante el voltaje cero, y voltaje cero es como si tuviera un cortocircuito, pero una vez que paso ese voltaje cero y empieza a acumular voltaje, ya el voltaje no vuelve a ser cero hasta que se descargue completamente. ¿Ya? Entonces, de ahí en adelante, la única opción de daño de un capacitor es que se abra también, no que se haga cortocircuito. De una bobina o una inductancia. La inductancia, ¿sí?, no es más que un alambre dado vueltas. ¿Ya? Este alambre dado vueltas, obviamente es un alambre esmaltado. ¿Qué puede pasar? Lo que puede pasar es que el esmalte se dañe y aquí sí se una un extremo con el otro. Pero ojo, en el circuito casi no va a pasar nada porque en realidad la resistencia que tiene una inductancia es bien baja, es casi como que fuera un alambre. De hecho es un alambre. Entonces es bien bajo el valor. ¿Ya?
Aquí si se daña también, nuevamente va a ser un corte. Hasta ahí los elementos pasivos y los elementos activos que hemos visto, el diodo y el transistor, en cuanto a los fallos más comunes. No sé si tienen alguna pregunta o inquietud antes de pasar a la comprobación, como les decía y quedó pendiente acá, la comprobación del transistor ya desmontado. Cómo yo compruebo el transistor sacándole de la tarjeta y utilizando un multímetro. ¿Alguna pregunta? No. Ya. Antes de pasar a ver la comprobación con el multímetro digital, vamos a ver la consideración, ¿no? Aquí tenemos un transistor NPN. Vamos a ponerle en grande para que se vea. NPN. ¿Ya? Ya sabemos que una unión PN es un diodo. ¿Ya? Una unión PN es un diodo. Y si ustedes ven de aquí para acá, tenemos un diodo. Entonces, si yo le polarizo de manera directa, ¿qué va a pasar en el diodo? Me va a marcar 0,7. Y si polarizo de manera inversa, se va a comportar como un circuito abierto. Ya verán que este de acá también es el NPN. Ya. Aquí estoy colocando positivo en el ánodo, negativo en el cátodo. Aquí estoy al revés. Positivo en el cátodo, negativo en el ánodo. Entonces, polarización directa, polarización inversa. Polarización directa me marca 0,7. Polarización inversa me marca abierto. Por si acaso, si es que de pronto se olvidaron, consulta a todos. En el multímetro, cuando me aparece esto de aquí, ¿qué es? Eso es fuera de rango. Ya, eso, fuera de rango. En inglés es out level, algo así, ¿no es cierto? Out, fuera level. Lo que significa es que esto no es que sea 0L, no es 0L, es OL. Y si nosotros vemos el otro, el 0, si aquí le veo una coma y aquí le veo 0, 0, así 1, o el 0 mismo, esto sí es 0, ¿no? Esto es 0 voltios. En el caso cuando está fuera de escala, como dice el compañero, no se le debe interpretar como 0L, no es 0, es O, de out, de fuera, ¿sí? Fuera de escala, fuera de nivel, fuera de rango, como ustedes quieran ver. ¿Ya? ¿Por qué era la pregunta? Yo pensaba en una pregunta del examen, ponerle que ustedes me escriban el valor que van a obtener en el multímetro, pero dije de pronto van a poner 0L en vez de OL, como tienen que ingresar ustedes el dato con el teclado. Dije de ganas se van a confundir. Entonces, esa pregunta no está por si acaso, ¿no? El de que ustedes escriban. ¿Ya? Algo parecido está, pero no que escriban. Porque necesitaba hacerles esta aclaración, ¿no? Si es que yo les digo qué valor está aquí en el multímetro y ustedes tienen que escribir, tienen que poner la O y la L. Y en el otro sí es 0,7, 0,7, algo así. Esto es número y esto es letra. Esa es la única diferencia. Entonces, para que no tengan confusión en eso, no está puesto en el examen nada de eso, pero valga la aclaración, ¿no?
por si acaso. Porque sí he escuchado en algunos otros periodos, en algunos otros cursos, que sabían decirme, ¿no? Cuando hacíamos prácticas en el curso, es decir, marca 0L, marca 0 voltios me sabían decir, es más. Marca 0 voltios, no, eso no es 0 voltios. Eso es abierto. Eso es fuera de escala. Pero muchas veces creen que significa 0 voltios. Entonces, para que no haya esa confusión, ¿no? No se olvide. Es OL y en todo lo demás es número. Entonces, como ven, entre P y N, positivo, negativo, semiconductor P, semiconductor N, en esta juntura tenemos un diodo y si polarizamos en directo vamos a medir 0,7 y si polarizamos en inverso va a aparecer en el multímetro el OL o abierto o fuera de nivel o escala, ¿ya? Y si nosotros medimos entre base y colector en esa misma dirección, en esa misma polaridad, también debe darme lo mismo. ¿Por qué? Porque sigue siendo una juntura PN. Y una juntura PN es lo que da razón de ser al diodo. Entonces, si yo pongo positivo en el ánodo y negativo en el cátodo, voy a polarizar directamente al diodo. ¿Y qué me debe marcar con un multímetro? 0,7. Y si por el contrario yo polarizo inversamente, yo llego solamente hasta acá y el diodo se comporta como un circuito abierto y en el multímetro me va a marcar OL. ¿Ya? Solamente he tomado el caso del transistor NPN. El del PNP es exactamente lo mismo pero en inverso, ¿no? Para que no haya confusión, no lo he tomado en cuenta en esta explicación. Solamente el NPN. ¿Ya? Entonces, entre base y emisor y entre base y colector, si coloco el positivo en la base, hacia los dos lados debe darme continuidad. Y continuidad significa que me marque un voltaje, porque eso es lo que hace el diodo cuando está polarizado en directa. ¿Ya? Y cuando está polarizado en inversa, desde base hacia colector y hacia emisor, tiene que darme abierto en los dos casos. Entonces, analizado el transistor como dos diodos, yo ya tengo un entendimiento mejor dicho, como junturas PN, yo ya tengo un entendimiento mejor para utilizar mi multímetro. Ahora sí vamos a utilizar el multímetro. Para probarle, ¿ya? Entonces miren, ahora ya tengo el transistor, tengo al multímetro, primero, ¿no? El multímetro está en la posición de comprobación de diodo, ¿ya? Aquí está aclarándose, ¿no? ¿Cuál es el positivo del multímetro? Acuérdense que el multímetro tiene una polaridad. Cablecito rojo, por lo general aquí, es el positivo y el común, el cablecito negro, es el negativo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy colocando el positivo en la base. El positivo en la base significa que, y como es un transistor NPN, ¿sí? En algún lado debe decir que es NPN, ¿ya? Como es un transistor NPN, entonces yo voy a polarizar directamente. En este caso, estoy polarizando con respecto a emisor. Y con respecto a emisor, me marca 0,7. Está muy bien. ¿Ya? Porque le estoy polarizando directamente. Ahora, aquí tiene el positivo. Y ahora le estoy polarizando de base a colector. También le estoy polarizando directamente. ¿Cuánto tiene que darme? 0,7. Lo mismo que acabamos de ver en la parte de arriba. Entonces, si yo coloco positivo en la base
y mido respecto a emisor y respecto a colector, en los dos casos debe darme 0.7 porque estoy polarizando como si fuera un diodo, le estoy polarizando de manera directa. Ahora vamos a ver acá. Ahora coloco el negativo, le coloco en la base. Ahí está feo. Le coloco el negativo en la base, vamos viendo. ¿Ya? El negativo en la base y el positivo en emisor. Entonces, entre emisor y base polarizado inversamente, el multímetro tiene que darme OL, no 0 voltios, OL, fuera de nivel, fuera de escala. Circuito abierto, como usted quiere interpretarlo, pero no es 0 voltios, por si acaso. ¿Ya? Ahora hago lo mismo. En la base tengo el negativo del multímetro y mido respecto a colector. ¿Ya? Entonces estoy polarizando inversamente a la juntura PN base colector. Como está polarizado inversamente, ¿qué marca mi multímetro? OL. Eso es lo que marca el multímetro. ¿Ya? ¿Está abierto o es un circuito abierto? En este caso, con estas mediciones, yo estoy comprobando de que el transistor está en perfecto estado. Está muy bien, está funcionando bien. Está bueno el elemento, no tengo por qué cambiarlo. El fallo no fue el transistor. El fallo fue, ahora sí voy a buscar la pista donde está cortado para darle solución. Porque ya comprobé que el transistor no era el que tenía el fallo. El transistor está dándome medidas correctas. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta en cuanto a esta comprobación de un transistor con un multímetro. Para que no le vean la complejidad, lo único que tienen que hacer es hacerles semejante a que el transistor es como si tuvieran dos diodos, nada más. Y comprobarle como si fueran diodos. Y la de los diodos ya sabíamos, entonces no creo que haya dificultad en esto. Pero igual, si tienen alguna pregunta, por favor, háganla ahora. No. Ok. No, profe. Listo, gracias. Vamos avanzando un poquito entonces. Profe, una consulta. Este documento se lo puede subir al aula. En el aula no, porque no avanza mucho peso, pero sí está subido en el Drive, ¿no? Aquí está, miren. Al lado de la carpeta de tarea 1, aquí está este archivo que dice dispositivos electrónicos. Este es el libro que estamos viendo ahorita. Sí, Ya, profe, gracias. sí, eso me habían pedido en una clase anterior, entonces en clase mismo me acuerdo que les subí. ¿Ya? Lo mismo que hacemos con la opción de comprobación de diodo, podemos hacerle con la comprobación si colocamos en ohmios. ¿Ya? No hay ningún inconveniente. Esto ya lo habíamos visto en el diodo, ¿no? Cuando es polarización directa va a haber un valor de resistencia. Y cuando es polarización inversa va a salirse de la escala. ¿Ya? Así de sencillo. ¿Qué otra cosa podemos ver acá? Ah, cuando está defectuoso. ¿Cómo saber cuando un transistor está dañado? Cuando hacemos la medición, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos en la base, tenemos el positivo inicialmente, ¿ya?
y entre base y colector medimos y nos da abierto, cuando debería darnos 0,7, ¿no es cierto? Nos da OL. Y si intercambio, también me sigue dando OL, o sea, nos da abierto en las dos posiciones. Eso es sinónimo de que está dañado. O al revés, ¿no? Si en las dos posiciones, aquí tenemos positivo inicialmente y acá tenemos negativo y nos da 0 voltios. Intercambiamos y nos da 0 voltios. Ojo que aquí sí me está dando 0 voltios, miren, 0.00 y acá abajo hasta tiene un simbolito que dice voltios. Esto sí es 0 voltios. El de acá no. Esto es OL, fuera de escala, fuera del nivel. ¿Sí? No es 0. Esto de acá sí es 0 voltios, por si acaso. ¿Ya? Entonces, cuando en los dos lados me da 0 voltios, significa que está en cortocircuito. Entonces, ahí sí mi transistor está dañado y tengo que cambiarlo. ¿Ya? Adicional al multímetro, existen los probadores de transistores. Usted ya coloca las patitas o a través de sondas, usted le conecta a cada uno de las patas del transistor y le indica el estado, ¿no? El estado de base, base con emisor, base con colector y todo lo demás. Vamos viendo acá, para terminar esta parte, que es importancia del punto de medición en la solución de fallos. Vamos viendo acá cada uno de los casos, porque está basado en estos casos. Hay un caso 1, dice, si el transistor resulta defectuoso, se deberá quitar y reemplazar con cuidado por uno en buen estado. ¿Por qué es importante y hacer hincapié de esto que dice con cuidado? ¿Ya? ¿Por qué? Porque puedo comprobar que este está dañado. Ya sé que este está dañado. Compro uno nuevo. Y a este tengo que colocarle acá. Pero si en mi proceso de suelda yo le recalenté demasiado, ¿sí? Le tuve mucho tiempo o algo le hice, este por más nuevo que esté, le coloco y va a seguir dando falla el circuito, sí, porque le dañé, ¿no? Entonces, el proceso tiene que ser hecho con cuidado. Y obviamente, el momento que usted reemplace, también tiene que volver a hacer las mismas mediciones de voltaje que hicimos anteriormente en el ejercicio, ¿sí? No porque el elemento está nuevito, usted coge, lo suelda y listo, envíelo al cliente. No, no es así. Tiene que comprobar, tiene que corroborar. Aquí vale la pena hablar de algo bien importante en mantenimiento. Esto es para todo tipo de mantenimiento, mecánico, eléctrico, electrónico, lo que ustedes se imaginen. Hay una famosa curva de mantenimiento que se conoce como la curva de la bañera, porque tiene una forma de bañera, ¿no? Es así y es así. ¿Ya? Este eje de acá es el tiempo y este eje de acá es el porcentaje de ocurrencia de un fallo. ¿Ya? ¿Qué significa entonces esta gráfica? Que cuando el tiempo es 0, o sea, cuando el elemento recién nació, cuando el elemento está nuevo o recién hecho mantenimiento, tiene un alto porcentaje de que falle. Si este elemento, equipo, sistema, máquina, lo que ustedes quieran verlo, ha pasado ya un cierto tiempo, un pequeño tiempo,
ya el porcentaje de fallo baja hasta que llega a una región que es estable, ¿no? Que es estable en el trabajo. Esto ya es confiable de que el equipo, sistema, maquinaria funcione bien. Va a tener un porcentaje de fallo, claro, como todo en la vida, ¿no? Todos podemos fallar en algún momento. Siempre va a haber un porcentaje de fallo, pero ya este fallo ya es el propio de cada elemento. Pero lo importante es acá. Cuando un elemento, un equipo, un sistema, todo lo que ustedes quieran, está nuevo o recién hecho mantenimiento, el porcentaje de fallo es alto. Ya de ahí viene el tiempo de vida útil. Por acá ya tenemos el tiempo de vida útil para lo que fue fabricado. Y pasado ese tiempo de vida útil ya se empieza a incrementar cada vez más el fallo. Aquí viene una mala práctica, digo, de nosotros de manera general, los ecuatorianos, ¿no? Ya llega el tiempo, ni siquiera sabemos cuánto es el tiempo de vida útil. Hay equipos, sistemas que están desde hace más de 20, 30 años y sí, hágale nomás mantenimiento, sí, hágale nomás. No se da cuenta que cada vez el mantenimiento es más continuo, cada vez el mantenimiento es más costoso porque estamos haciendo repetidas veces y eso crea conflicto en cuanto a recursos, ¿no? Estamos gastando más que cuando el equipo funciona dentro de su tiempo de vida útil. ¿Sí? Y ustedes pueden ver en las empresas de aquí, ¿no? Refinería, producto, cualquier otro lado. Hay equipos que son re viejos, pero siguen funcionando. ¿Y qué dice el jefe? Hágale nomás mantenimiento. Como no es plata de ellos, sino de todos nosotros, entonces pagamos esos mantenimientos. Pero usted que ya va con este conocimiento, usted cuando vaya a una de esas empresas y sea jefe, lo primero que va a hacer es, a ver, me calculan el tiempo de vida útil de todos los equipos y me planifican la compra para el siguiente año y tener listitos para ir reemplazando. Es lo mejor que usted puede hacer en las empresas, sobre todo las empresas públicas de aquí. Muy poco se fijan en el tiempo de vida útil. ¿Ya? Y todo obedece a esta curvita de acá. ¿Ya? Entonces, ustedes podrán haber de pronto experimentado, ¿no? Hay personas que dicen, yo compré un televisor LCD 4K y no sé 3D y no sé qué vainas más. Y a la semana se le dañó, se le quemó. Claro, porque era un equipo nuevo y está en la etapa donde el porcentaje de fallo es grande. Y los equipos electrónicos no son susceptibles o sea, no se eximen de ese fallo, ¿no? También pueden dañarse. ¿Ya? De cualquier marca puede dañarse. En los vehículos es más notorio, ¿no? Usted cuando compra un vehículo nuevo, el concesionario, el fabricante le dice, los primeros 5,000 no pase de 100 kilómetros y a los 5,000 creo ya tiene que hacer o a los 1,000, no me acuerdo cuánto es, tiene que hacer el cambio de aceite y el cambio de no sé qué. ¿Por qué? Porque las partes metálicas se empiezan recién a sentar, a acomodar. Entonces hay la generación de limallas, ¿qué sería? Sí, limallas es la palabra, metálicas que pueden rayar el motor y pueden dar. Entonces, cuando usted saca un carro nuevito, le dicen en poco tiempo venga y hacer un cambio completo de aceites y reajustes y no sé qué más. ¿Por qué? Porque está en esta etapa de alto porcentaje de fallo. Y eso es en todo, ¿ya? No solamente equipo nuevo, sino también cuando usted le hace overhaul o cuando le hace un mantenimiento completo. También está entrando dentro de este porcentaje. Necesita tener bien claro que debe pasar este tiempo para que ya el equipo, el dispositivo, el sistema, la maquinaria empiece a trabajar con su confiabilidad para la cual fue diseñado. Ya. Eso como un paréntesis dentro de esta explicación que estábamos viendo del transistor. Y una vez adelantando, por si acaso no tenemos tiempo. Está planificado para cuando hablemos del mantenimiento industrial, pero vamos de una vez, aprovechando el tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando usted haga un reemplazo de un elemento, también tiene que hacer mediciones y también tiene que estar bajo prueba. ¿Ya?
No sea de los técnicos que coge, reemplaza y enseguida envía y ya cobra. Y después otra vez el cliente está regresando. No. Usted es buen técnico, entonces identifica el fallo, corrige el fallo, cambia los elementos, lo prende, lo mide y lo tiene funcionando bajo su monitoreo. Y después de un cierto tiempo, ahora sí, ya está reparado y está comprobado. Yo le garantizo que no le va a dar ningún fallo, por lo menos en unos 2-3 años. ¿Por qué? Porque usted ya pasó en sus manos, usted pasó esta etapa de aquí. ¿Ya? Eso es la de un buen técnico. ¿Sí? Esa es la de un técnico, no hay que decir honrado, porque en realidad los técnicos debemos ser honrados, ¿no? Todo profesional debe ser, debe tener la competencia y la parte ética. Esas dos cosas son las que caracterizan, pero hemos visto que no todos son así, ¿no? Pues hay que hacer hincapié en esta parte. ¿Qué más? ¿Qué más dice aquí? Ah, ya. Dice, es una buena idea la verificación previa del reemplazo fuera del circuito solo para asegurarse de que está funcionando correctamente. El transistor se inserta en el receptáculo que viene en el probador para pruebas fuera del circuito. ¿Ya? Entonces le saca el elemento y le hace las pruebas. Si el transistor resulta bueno en el circuito, pero este no funciona correctamente, examine la tarjeta del circuito en busca de una conexión defectuosa en el colector o en una ruptura en el rastro de la conexión. Sí, es lo que habíamos dicho. Si yo ya le saco el elemento, le compruebo por fuera y está bien y no son los otros elementos, tengo que ir a analizar las pistas. ¿Ya? Lo mismo que habíamos dicho hace un momento. ¿Qué más dice? En el caso 2, si se hubiera hecho la medición en el terminal del transistor y la abertura fuera interna, el transistor, como se muestra en la figura 445, se habría leído BCC. ¿Sí? Esa partecita nunca se olvide. Si yo cojo un multímetro y mido lo mismo que la fuente, significa que ahí estoy teniendo un contacto abierto. Y ya tengo un indicio de que el daño es interno en el transistor. ¿Ya? Aquí tienen algunos ejercicios si es que quieren profundizar un poquito más. Otras condiciones de voltaje para que ustedes analicen y vean si se trata de un fallo o ver dónde está el fallo. Pero hasta ahí sería lo que compete a los transistores, a la parte teórica de qué es un transistor, cómo funciona, qué tipos nomás hay, cómo funciona. Ya sabemos que funciona como amplificador o como un interruptor que abre o cierra. Hemos visto los posibles fallos que puede dar, las características principales, ¿no? Ya sabemos dónde encontramos los datos que necesitamos para hacer los cálculos. En el datasheet, aquí está una impresión de un datasheet, miren. Aquí están los valores. Valores, voltaje, colector, emisor, colector base, emisor base, corriente en el colector. Miren, 1 amperio es lo que más le puede circular por ahí. Entonces ya sabe qué corriente puede máxima hacerle circular, ¿no? Aquí tenemos las ganancias, por aquí debe estar el beta, ¿no? Aquí está, mire, el HFE, que es la ganancia de corriente en CD. Miren, esta tiene una ganancia máxima de 300. En el ejemplo nosotros hacíamos de 200, ¿se acuerdan? Ya. Entonces va a ser un dato específico para cada elemento. Eso, ¿dónde lo tenemos? En el datasheet del elemento. Otra cosa importante del datasheet, en la parte de arriba pueden ver, ¿sí? La temperatura. Todos estos datos son verdaderos, pero siempre le da este dato de la temperatura. Son verdaderos, pero a estas condiciones de temperatura. Si nosotros estamos a temperaturas diferentes de estas, debemos considerar las variaciones que la temperatura puede hacer en los elementos. Ya habíamos visto, ¿no?, cómo afecta la temperatura en una resistencia, en un capacitor, ¿sí?
ya habíamos visto, en estos elementos también afecta la temperatura. ¿Ya? Aquí también pueden ver, ¿no? En la parte de simulación, simulación de circuitos electrónicos. Si ustedes tienen algún simulador, pueden utilizar aquí estos mismos valores y corroborar los valores que se están dando en el ejercicio. Si es que quiere profundizar un poquito más en cuanto a la electrónica, pero esta asignatura es más de mantenimiento, por eso lo importante es saber cómo funciona, qué fallos me puede dar y cómo compruebo que un elemento está bien o está mal. ¿Sí? Eso es el objetivo de esta asignatura como tal. ¿Ya? No sé si tienen preguntas, inquietudes. Hasta aquí estaríamos cumpliendo con las unidades, ¿no? De los elementos pasivos y elementos activos. Ya vienen otras unidades que vamos a ver cómo encontrar el reemplazo de un elemento. Eso también es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos una tarjeta, se nos daña este transistor y no tenemos el transistor con esa numeración. Tenemos otro. ¿Cómo saber que ese otro elemento sí me va a servir o no me va a servir? Si es reemplazo o no para mi circuito. Entonces, eso es lo que vamos a ver a partir de las siguientes clases, ¿sí? Respecto a los reemplazos. Cómo ver el reemplazo de un elemento. Listo, jóvenes. No sé si hay preguntas, inquietudes. No se olvide, el día de mañana está ya programado la prueba del primer parcial. Aquí ustedes lo pueden ver. De 20 horas a 21 horas. Tienen una hora completita. ¿Sí? Para realizar su evaluación. Dígame. ¿Se acuerda que usted el foro lo había puesto para el día miércoles? Entonces, yo fui el chico que le escribí, yo le dije que yo justo iba a subir el foro en la mañana del día miércoles, si mal no recuerdo. El foro ya estaba cerrado. Usted lo había puesto para el día miércoles hasta las 6 de la tarde. A ver, vamos a hacer algo entonces. No sé si alguien más falta de participar en el foro o es solamente el compañero. Sí, yo también, profe. Yo también, Olaya. Ya, bueno, para que no se sientan mal los otros compañeros de decir nosotros hicimos a tiempo y aquí a los compañeros no, queda con fecha. Ahí el momento que participan queda la fecha, ¿no? De participación. Entonces ya sabemos quiénes son los últimos que dieron y de pronto ahí tendrán alguna penalización, ¿no? De entregar fuera de tiempo, dependiendo del justificativo que tengan. Pero en este momento yo les pasaría a habilitar nuevamente el foro para que quienes no participaron todavía tengan la opción de participar. Entonces estamos en 2. Voy a dejarle hasta el día de mañana, que sería 3 de agosto, 20 horas 30. ¿Ya? Entonces le amplío la fecha de entrega, pero yo sí voy a saber quiénes se entregaron ahorita último, ¿no? Listo. No sé si alguien más, algo que hable ahora, ¿no? Si es que no entregaron tareas, actividades, por favor, hasta el día del examen. Luego del día del examen ya no se arregla nada. Profesor, y mañana vamos a Profe, tener clase con usted. yo hablé con usted, profesor. Profe, yo hablé con usted sobre la tarea que me entregué, la otra. Usted me dijo que me iba a dar, o sea, que me avisaba cuando me la dictara, pero nunca me avisó la profesión. Ah, ya. A ver, usted es la tarea, la única que está, ¿no? La tarea. Entonces le voy a dar 5 minutos. Ya tiene la tarea, ¿no es cierto? Le voy a dar 5 minutos para que la suba. En este momento voy a habilitarle la tarea, la carpeta, perdón, para que la pueda subir. Tiene 5 minutos, ¿no? Ya, profesor. Listo. ¿Alguien más me decía algo?
No, listo, entonces jóvenes, no se olviden. Ah, mañana no hay clases, ¿no? Porque les puse una hora completa y con holgura, ¿no? Holgura para que no estén apurados, porque entiendo que tienen alguna materia antes que la mía. Y para que no estén, no, es que ya nos toca el examen. No, empiezan a las 8. Nosotros tenemos clase a las 7:40. Entonces tienen 20 minutos para terminar la clase anterior, tener todo listo para el examen y empezar desde las 8. Y si luego la última hora tienen alguna otra asignatura, estarían este examen terminando a las 9 y también tienen un tiempo para que se conecten a la siguiente clase. Ya, mañana no hay clase, mañana solamente tiene que ingresar al aula virtual a rendir la evaluación. No sé si tienen alguna otra pregunta, inquietud. Trate de no faltar, ¿no? Si es que no rinden esta evaluación, ahí sí tienen que hacer el justificativo formal. Ese ya no lo justifico yo. Tienen que presentar el correspondiente justificativo al coordinador, bienestar institucional, y ellos que me pidan, que me digan que le vuelva a tomar, ¿no? Entonces, preferible evitarnos todo ese trámite y rendir la evaluación. ¿Ya? Si no hay preguntas, inquietudes, jóvenes, entonces suerte el día de mañana y nos vemos la siguiente clase. No, que tengan buena noche, mis estimados. Pasen bien. Suerte.